Hola a todos, queridos amigos traders, les habla Mauricio Orsini, mauriforex.com, aquí de nuevo con un video de análisis. Vamos a mirar nuestros gráficos desnudos, entre comillas, sin algún indicador, solo gráficos de price action para ver las potenciales oportunidades de trading para los próximos días. Una situación que desde un punto de vista técnico muestra, considerando la importancia del dólar en el mercado forex, mucha variabilidad e incertidumbre, muchísimo más respecto a los meses anteriores, y esto debido a los continuos cambios de rumores y de noticias acerca de una potencial subida de los tipos en el corto plazo o no. Antes, prácticamente hasta dos semanas atrás, parecía prácticamente imposible una subida de los tipos en el corto plazo. Todo el mundo hablaba de hasta noviembre o fines de año, después de las elecciones presidenciales en Norteamérica. Pero en los últimos días, debido a unos discursos de miembros de la Fed y también a la publicación del Minute de parte del Banco Central, esta posibilidad de ver una subida de los tipos hasta en junio, hasta en las próximas semanas, parece ser más alta, una probabilidad más alta, y esto por supuesto afectó positivamente al dólar, como pueden ver en el gráfico, con una confirmación del movimiento alcista de corto plazo, que después del mínimo en área 11.700 al comienzo de este mes de mayo, venció la media móvil hacia arriba y continuó su movimiento hasta la siguiente zona de resistencia, en zona 12.000, muy importante porque en esta área, pero en el gráfico, en el time frame semanal, llega también la media móvil desde arriba. Claro que ampliando también el gráfico, el mismo destaca muchísima variabilidad, cambios de movimientos, media móvil vencida muchísimas veces hacia arriba o hacia abajo. Pero de todas maneras, en el corto plazo, time frame semanal, tenemos una media móvil ligeramente por encima de la cotización, y que podría también generar una nueva ola de ventas, una mayor presión de los vendedores con un movimiento bajista del dólar. Sería entonces mejor esperar de ver lo que sucede en esta área de resistencia para luego tener una idea más clara si colocarse con una actitud de compra o de venta de dólares, y entonces para considerar las estrategias con los otros pares de divisas. Claro que en esta situación, con una apreciación del dólar en el corto plazo, tenemos también un euro dólar que mueve a la baja después del máximo relativo en área 1,16, un movimiento descendente con pequeñas correcciones en forma de flag, de banderas bajistas, una bandera que parece el precio dibujar también en este momento, aunque estamos al comienzo de esta sesión del día lunes. Desde un punto de vista técnico, y sigue intentando seguir esta tendencia bajista, sería bueno encontrar una señal de acción de precio un poquito más arriba y por supuesto a la baja, pero veremos, porque el gráfico semanal todavía se le ve un poco al alza. Sin embargo, el gráfico mensual, miren qué lindo, muestra un movimiento bajista muy fuerte en el transcurso del 2014 y parte del 2015, muchísima lateralidad y luego una subida con un precio que está dibujando ahora una falsa ruptura de la media móvil, casi un engulfing bajista que merece, o mejor dicho, requiere confirmación, porque todavía falta una semana antes del fin del mes de mayo. Entonces evaluaremos el gráfico mensual solo el primer día de junio. De todas maneras, si esta situación técnica será confirmada, hasta podríamos tener una linda oportunidad de trading en el gráfico mensual, y considerando esto, no sería equivocado buscar una oportunidad de trading bajista en el gráfico daily, tal vez para mejorar el nivel de entrada y luego seguir dentro de un movimiento descendente con perspectiva también en el gráfico mensual, entonces un poquito más de largo plazo. Y tenemos un movimiento bajista también
en otros pares con el dólar, como por ejemplo AUD-USD, en este caso un poquito más fuerte debido a la debilidad del dólar australiano. Y aquí un nuevo movimiento de corrección hasta la zona 0,73 con una media móvil un poquito más cercana sería excelente para ver para considerar una oportunidad en venta, y entonces una continuación bajista. Miren también Nueva Zelanda USD, que muestra un movimiento de corto plazo a la baja después del doble máximo en zona 0,7050, un precio por debajo de la media móvil en lateralidad en el muy corto plazo, pero muy cerca de la misma EMA 21 y con una posibilidad en esta zona de considerar una entrada en venta y una potencial continuación del movimiento descendente. Dejamos por el momento Libra USD, que seguramente con la libra cerca del referéndum, dentro o afuera de la zona euro, podría tener más volatilidad. Tenemos lateralidad e incertidumbre en algunos pares de divisas y también CFDs. Miren por ejemplo el euro australiano, variabilidad de lateralidad de corto plazo, pero un movimiento más al alza tanto en el gráfico daily como en el gráfico semanal, así que una ligera caída de la cotización hasta la zona 1,54 representaría un interesante escenario técnico para buscar una oportunidad de price action alcista. Menos interesante en ese sentido Euro-Canadá, aunque en lateralidad, pero tenemos un movimiento ligeramente más al alza en el corto plazo, pero aún bajista en el gráfico semanal, o por lo menos en lateralidad y confusión, así que no me convence mucho. Euro-Yen seguramente lateralidad de corto plazo, gráfico bajista en el time frame semanal, pero estamos en una zona no tan interesante para evaluar una entrada en venta. Euro-Libra se encontraba en una fase de lateralidad hasta la semana pasada. Después los datos muy buenos del mercado laboral inglés generaron una apreciación decisa de la libra esterlina con este movimiento fuerte a la baja, y en este momento una reacción por encima de la zona de soporte 0,7650 con la vela alcista del día viernes, y en este momento con la vela alcista que tenemos a la vista, y esta es una reacción que podría ser interesante porque se está generando justo por encima de la media móvil en el gráfico semanal. Miren aquí un precio que ya había dibujado la semana pasada. Esta es una vela semanal, una falsa ruptura de la misma EMA 21. Ahora el precio podría, justo con la presencia de la media móvil y con una potencial presión en compra, generar una continuación del movimiento al alza. Entonces vamos a ver qué sucede el día de hoy, de repente también en los gráficos de 4 horas, porque aunque siendo en contra de la tendencia de muy corto plazo, pero en línea con lo que vimos en el time frame semanal, se podría también evaluar una entrada en compra. Y después quería mostrarles, bueno, los índices accionarios se encuentran en una fase un poco incierta, pero ligeramente más bajista. Nasdaq, también Standard & Poor's y Dow Jones. Al contrario, mueve al alza seguramente el petróleo, tanto en el gráfico daily como en el gráfico semanal. En ese sentido, la zona mejor donde considerar una señal de trading en compra sería esta, toda la zona 46, 46.30, entonces un poquito más cerca de la media móvil y también de la zona estática de soporte para considerar una entrada con un nivel de relación riesgo-retorno más conveniente desde un punto de vista económico. Al contrario, tenemos un cambio de tendencia de corto plazo para los metales preciosos, tanto el oro y la plata, que no confirmaron esta fase alcista y la corrección técnica. Tuvimos una lateralidad y la caída de nuevo, sobre todo aquí en la plata, y que dibujaba una situación seguramente más interesante, sobre todo con esta vela. Que pueden mirar aquí la última, con una reacción por encima de la zona de soporte y también de la media móvil, pero no fue confirmada sino el día siguiente. Pero después tuvimos un poco de lateralidad y la caída, nueva ruptura, nuevo cambio de movimiento en el corto plazo, y en este momento tenemos un precio cerca de la zona de soporte, donde de todas maneras estar evaluando oportunidades en
en compra, como el gráfico semanal sigue siendo alcista. Seguramente muchísimos cambios de movimientos en el corto plazo en las últimas semanas hacen de este periodo uno de los más inconstantes, ¿no? Poco continuos respecto a los meses anteriores, y en ese sentido yo he ligeramente modificado mi actitud, mi estrategia, trabajando un poquito más en los gráficos de 4 horas respecto a lo que yo suelo hacer, porque para la necesidad de encontrar unas tendencias un poquito más largas, entonces menos largas estas tendencias en los gráficos daily, seguramente un poquito más en los gráficos de 4 horas, y manejando el riesgo de manera un poquito más prudente al comienzo de cada operación, para luego, si la operación sigue en la dirección querida, ampliar las posiciones. Esta es una estrategia que se puede adoptar cuando en aquellas fases, digamos, en aquellos meses que son mucho más inciertos y variables, como por ejemplo, ya era un buen tiempo que no habían periodos como estos, si no me equivoco, 2012 más o menos. Había sido un poquito más difícil en ese sentido, pero lo importante es adecuarse a la situación, modificar la estrategia para luego volver a la normal price action, la normal estrategia, cuando tendremos tendencias un poquito más largas y continuas como las que tuvimos en el 2014, por ejemplo. Bueno, un saludo, que tengan una linda semana y nos vemos en los próximos días con el nuevo video de análisis. Saludos de parte de Mauricio.